Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar el proceso de traducción. Para saber cómo la traducción se relaciona con la transcripción y con la replicación del ADN, pueden ver nuestro video del dogma de la biología molecular. Por ahora, vamos entonces a mirar que la traducción es un proceso por el cual el ARN mensajero es traducido hacia proteínas, que hay dos autores muy interesantes que se los dejo abajo en la descripción, que los llaman obreros moleculares. ¿Por qué? Porque van a ser los que finalmente van a estar encargados de todas las funciones de la célula, de funciones como conformar la membrana, de determinar cuándo la célula se reproduce, cuándo se expresa determinado gen. O sea, las proteínas están relacionadas con todas las reacciones químicas de catálisis, de síntesis, todo lo que se da en la célula. Entonces por eso lo llaman obreros moleculares. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo el proceso de traducción? Pues principalmente estos 4 punticos. Tenemos los ribosomas, que como lo hemos visto en anteriores videos son ARN ribosomal más proteínas y son más o menos de esta forma. Tienen una subunidad grande, esta parte de acá, y una subunidad pequeña. En la subunidad grande se van a complejar con lo que sería el ARN transferente. Bien, básicamente es el lugar donde se procesa la proteína. Tenemos el ARN transferente, que es el que transfiere aminoácidos complementarios al ribosoma para ayudar a todo el proceso de traducción. Y vamos a ver que esto es necesario porque antes de que el ARN mensajero se vuelva como tal una proteína, tiene que pasar por aminoácidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el ARN mensajero primero pasa a ser aminoácidos, y una agrupación de aminoácidos es lo que hace una proteína, es lo que conforma una proteína. También lo aclaramos en anteriores videos. Necesita energía. Esta reacción química necesita mucha energía para realizarse. Esa energía nosotros la conocemos como ATP, adenosíntrifosfato. Lo importante es saber qué se necesita. Y lo último, conocer el código genético. Entonces, este código genético es muy importante. ¿Por qué? Porque es un gráfico que nos va a indicar cómo ese ARN mensajero, cada uno de sus fragmentos o codones, va a ser traducido a aminoácido, y esta agrupación de aminoácidos va a conformar una proteína X. ¿Bien? Bueno, faltó entonces mirar acá el ARN transferente. Entonces el ARN transferente es un ARN de cadena simple, así como el mensajero, sino que se enrolla sobre sí mismo. Miren que acá está como una estructura, digamos que no es lineal. ¿Y de qué se conforma principalmente? De un anticodón, que va a ser el que se va a relacionar directamente con el codón del ARN mensajero, y además tiene un aminoácido, que sabemos que va a corresponder a este anticodón, al codón del ARN mensajero, y que lo vamos a poder encontrar en el código genético. A continuación vamos a dejar un poco estos conceptos más claros para poder entender la traducción. Bien, entonces acá tenemos un ARN mensajero. Si todavía no sabes cómo podemos obtener un ARN mensajero a partir de una cadena de ADN, necesitas ver el video de transcripción, se puede remitir a él. Entonces, el ARN mensajero, mire que tienen también unos nucleótidos, ¿sí?, representados acá solamente por la base nitrogenada. Y recordemos que en una cadena de ARN mensajera no vamos a encontrar timina, porque lo que era timina en el ADN lo reemplazamos por una base que se llama uracilo, que es representada por la U. Bien, miremos que acá mi cadena de ARN mensajero la organicé día 3 nucleótidos. Listo, esto no es de gratis. Cada 3 nucleótidos tenemos un fragmento que lo vamos a llamar codón. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 codones de ARN mensajero. Bien, esos codones van a ser leídos en el ribosoma para poder, digamos, tener una secuencia lógica de aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que este codón se va a traducir a algo que se llama aminoácidos. Y recordemos que los aminoácidos conforman a su vez
o son las estructuras, digamos, un poco más pequeñas de lo que sería una proteína. Entonces, para que se dé este proceso de traducción, necesito que cada uno de esos codones que tiene mi ARN mensajero se traduzca a aminoácido, que los aminoácidos son los que conforman las proteínas. Va a llevar el ARN transferente y el ARN ribosomal, con algunas proteínas que luego se explicarán. Bien, entonces debemos de tener en cuenta esto como tal. Estos aminoácidos los vamos a encontrar en el código genético. Son 20 aminoácidos, ¿sí? Pero dependiendo de cómo esos aminoácidos se organicen, entonces estaríamos diciendo que hay un diferente tipo de proteína que se va a obtener ahí. Entonces vamos a ver cuál es el proceso paso a paso de la traducción. Bueno, entonces los pasos de la traducción son la iniciación, el alargamiento y la terminación, básicamente esos tres pasos. Entonces en la iniciación se forma un complejo que se llama complejo de iniciación, es decir, una agrupación del ARN ribosomal, ARN transferente y ARN mensajero. Los tres se van a organizar, se van a complejar, se van a ensamblar para poder llevar a cabo el proceso de traducción. Luego tenemos un alargamiento. ¿Qué pasa en el alargamiento? Se forma la cadena de aminoácidos, recordemos que son la estructura básica de las proteínas, y cuando yo tengo una cadena de aminoácidos la llamo polipéptido. Bien, a medida de que se van ensamblando los ARN transferentes, recordemos que los ARN transferentes llevan el aminoácido. Entonces, como estos van a llevar el aminoácido, pues tienen que ir llegando a poner el aminoácido en el sitio correspondiente para que los aminoácidos puedan unirse. Bien, y tenemos una etapa que es terminación. En esta etapa de terminación hay un codón, recordemos que el codón está conformado por 3 nucleótidos, que indica la terminación, o sea que se debe finalizar en ese momento la síntesis de proteínas como tal. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuál es un codón de iniciación, de terminación, o que genera un aminoácido X o Y? Por medio del código genético. En este momento lo vamos a encontrar en pantalla. Bien. Ahora, tenemos estos dos ARN que quiero que les prestemos bastante atención. Entonces tenemos el ARN ribosomal, que es básicamente ribosoma, ¿cierto? En el ribosoma tiene unos sitios de unión del ARN transferente, o sea que esta estructura de acá se va a ubicar en estos sitios de unión cuando se forme el complejo de iniciación, y tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña. Listo, hasta ahí todo muy bien. Y hay que tener en cuenta que cómo se va a complejar además el ARN mensajero en esta etapa de iniciación. Pues hágase cuenta que el ribosoma lo que va a hacer es colocar el ARN mensajero como si fuera la mortadela de un sándwich. Es decir, va a colocar el ARN mensajero en toda la mitad de la subunidad. Bien, y ahora tenemos lo que sería este ARN transferente. Entonces recordemos que en el ARN transferente, como decíamos, hay un anticodón y un aminoácido. Entonces nuestro anticodón lo traje con un ejemplo. En este caso va a ser, por decirlo así, UAC. ¿Qué es el anticodón? También un fragmento que tiene nucleótidos de ARN. Bien, entonces como esto es un ARN, sino que es transferente, en esta partecita, esa secuencia de ARN, tengo un UAC, bien, que es el anticodón. Pues resulta que ese UAC en el código genético va a corresponder a un aminoácido que se llama metionina, y para yo no copiar todo eso tan grande, tan extenso, se resume como MET. Bien, entonces cada anticodón va a tener un aminoácido correspondiente y cada anticodón se va a asociar, se va a complementar con un codón de ARN mensajero. Veamos el dibujo. Muy bien, entonces acá está más o menos el dibujo de lo que sucede en la traducción.
No nos vamos a estresar en este momento por ver el dibujo porque sé que tiene muchos elementos, sino que lo voy a empezar a explicar. Entonces, en la iniciación tenemos que se une el ribosoma, el ARN transferente y la cadena de ARN mensajero. Cuando se forma ese complejo de iniciación, como lo veíamos anteriormente, voy a obtener algo muy parecido a esto. Tengo mi ribosoma con la subunidad grande y la subunidad pequeña. En la subunidad grande vamos a encontrar dos espacios donde se van a encontrar los ARN transferentes. ¿Listo? Pero inicialmente, ¿qué se encuentra en ese complejo de iniciación? Que en el primer espacio, donde va el ARN transferente, encuentro un ARN transferente que es complementario al primer codón del ARN mensajero. ¿Qué quiere decir complementario? Que el codón del ARN mensajero es complementario al anticodón del ARN transferente. Vemos que se sigue cumpliendo que unos van a ser complementarios con otros. Entonces, la A es complementaria con la U con la G con la C, y eso nos da cuenta el primer codón del primer anticodón. Pero resulta que adicionalmente ese anticodón es complementario con un aminoácido, que si nosotros buscamos en nuestro código genético, que les recomiendo que lo tengan a la mano para toda esta explicación, puede ser en el celular o impreso, va a ser correspondiente con la metionina, MET, para resumir. ¿Listo? Este codón es interesante porque va a corresponder a un aminoácido que es de iniciación, o sea, es el estar, el empezar, es a partir del cual se forma la cadena de polipéptidos, o la cadena o la proteína como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre para saber si un ARN mensajero se puede traducir, tiene que empezar con AUG para que sea complementario al aminoácido metionina. Bien, entonces ahí sería el proceso de iniciación. Se forma el complejo de iniciación con la cadena de ARN mensajero, un ARN transferente y obviamente su correspondiente aminoácido con todo lo que sería el ribosoma como tal, que es el que va a sostener toda esta reacción. Luego vamos a ver el proceso de alargamiento. ¿Qué es el alargamiento? Básicamente ir sumando aminoácidos para formar la cadena. Y eso se genera cuando van yendo los ARN transferentes al ribosoma a donar o a dar ese aminoácido. Háganse cuenta que es una fábrica donde llegan, están generando un producto que en este caso son las proteínas y van varios ARN transferentes que podrían ser carritos o mensajeros y ellos van a ir a llevar los elementos necesarios para formar esa gran cadena de polipéptidos. Bien. Y este sería como el lugar donde llegan. Entonces tenemos que AUG era correspondiente con UAC y con el aminoácido metionina, codón, anticodón y aminoácido. En el segundo espacio que tenemos para ubicar un ARN transferente, voy a ubicar el ARN transferente que vaya a tener un anticodón complementario con este codón de ARN mensajero. Entonces, UCG es complementario con AGC, ¿bien? Porque U va con A, C con G y G con C, y a su vez nos fijamos en el código genético, AGC corresponde al aminoácido serina. Bien, hasta ahí todo súper bien, pero viene una parte un poco más compleja. Vámonos al B. Alargamiento parte B, obviamente no está dividido en estas partes, yo lo dividí como para que lo entendiéramos mejor. A medida que se va traduciendo ese codón de ARN, la cadena de ARN se va desplazando para permitir que los otros codones lleguen a un lugar para que llegue su ARN transferente y lo traduzca. Entonces, la UG ya lo tradujeron, entonces se corre UGC al primer lugar. Y en ese primer lugar, miren lo que pasó. El codón que tenía como ARN transferente AGC y obviamente como aminoácido serina, sucumbe o genera una reacción química en la que se empiezan a unir en la parte final del ARN transferente, o sea, donde va el aminoácido,
el aminoácido anterior con el siguiente. Entonces si acá teníamos metionina y serina, pues claro, acá van a ir en el mismo orden, metionina y luego serina, que era el aminoácido consiguiente, para conservar el mismo orden. Se hace una reacción química para que a medida que se va traduciendo, se va también generando la unión de aminoácidos. Y posteriormente llega el ARN transferente del siguiente codón, que es UUA, ¿sí? Con su correspondiente anticodón AAU, que si miramos en el código genético corresponde a leucina, que la abrevié como Leu. Listo. ¿Qué tiene que pasar acá? Se tienen que unir los aminoácidos, porque el ARN transferente no se puede simplemente ir y volverse a llevar su aminoácido, no tendría sentido. En la parte C, entonces vemos que vuelve y se corre el ARN mensajero, viene UUA al primer lugar con su respectivo anticodón y ya este ARN transferente va a tener todos los aminoácidos que se han traducido hasta ahora, metionina, serina y leucina, y así se van acomplejando. Viene algo interesante acá. Miren que acá no llegó ningún ARN transferente. ¿Cuándo no llega ningún ARN transferente? Cuando tenemos un codón de terminación. Si ustedes miran en nuestro código genético, van a ver que este codón dice finalización, terminación o stop. Ese codón no va a tener anticodón ni va a tener aminoácido que corresponda a su traducción. Simplemente, ¿qué va a hacer? Le va a avisar al ribosoma que ahí para o finaliza la traducción a proteína. ¿Bien? O sea que se no se va a traducir, sino que simplemente va a ser un codón como para avisar qué tiene que suceder a continuación. Cuando llega este codón, se da la parte de terminación, como lo habíamos dicho, y lo que pasa es que se separa el ribosoma y las proteínas, unas proteínas ayudan a que el polipéptido o la agrupación de aminoácidos pueda separarse de lo que sería el ribosoma. Y ya aquí estaríamos obteniendo la proteína. ¿Por qué se le llama polipéptido y no proteína? Porque la proteína tendrá que pasar por un proceso de maduración, de organización, de estructuración. Pero básicamente este es el proceso que se da para producir una proteína inicialmente, o podríamos llamarlo polipéptido por el momento. Esta es la traducción. Como este ARN mensajero va a seguir todo un proceso de traducción y se va a generar la proteína, que es una agrupación de aminoácidos. ¿Bien? Ahora la ñapa. Vamos a ver, digamos a nivel general, lo que hemos visto en los anteriores videos, hasta acá traducción, que sería la parte final de ese paso a paso para que el ADN sea fenotípicamente expresado, ¿cierto? Visible. Entonces acá tenemos nuestra cadena de ADN. ¿Cómo identifico que es ADN? Pues porque tiene timina, ¿sí? Y recordemos que la timina es base nitrogenada del ADN, mientras que el uracilo va a ser base nitrogenada del ARN, que cambian ahí. Entonces ese ADN, hebra molde, ¿cierto? Recordemos el video de transcripción, va de extremo 3' a extremo 5' y va a sufrir un proceso de transcripción que lo pueden ver en el anterior video sobre transcripción del ADN. ¿Bien? Entonces en ese video de transcripción vamos a encontrar que básicamente lo que estamos haciendo es pasar el ADN a idioma ARN, transcribirlo. Simplemente, como no podemos sacar el ADN del núcleo, lo vamos a copiar, listo, en una estructura diferente, para poder sacar esa información y hacer lo que se necesita hacer con eso, que es generar proteínas o generar pues ciertas biomoléculas. En esta transcripción de esta cadena de ADN va a resultar esta cadena de ARN. Un ARN que en este caso va a ser mensajero porque luego se va a traducir a proteína. Entonces miremos que son complementarias. T va con A va con U porque en ARN no existe T, C va con G, A con U, G con C, C con G, A con U, T con A con U, C con G y T con A.
Y como son complementarias también, pues si esta es de extremo 3', 5', pues la otra va al contrario, 5', 3'. Después este ARN mensajero, por todo ese proceso que acabamos de ver, se va a traducir. Y en esta traducción va a generar una cadena de aminoácidos. Pero que esa cadena de aminoácidos finalmente va a pasar a ser una proteína. Lo único es que ya eso después va, de lo que vimos hoy, va a generar un proceso de maduración, de organización, de estructuración. Van a organizar esa proteína para que cumpla una función determinada. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este proceso de traducción? Simplemente buscamos cada uno de estos codones. Recordemos que los codones son de A3 nucleótidos, lo vamos a buscar en el código genético. Y en el código genético nos aparece que A u G es met o metionina, que es un codón de iniciación. Siempre la traducción se inicia con met. Es decir, que así te dan dos cadenas de ARN mensajero, te dicen cuál de estas es posible que se pueda traducir. Tiene que empezar con A u G para que me dé un codón de iniciación, si no, no se va a poder dar la traducción. Luego UCG, que corresponde a ser UA, aleu, y UGA, que es un stop, que generalmente pues no se copia, simplemente me dice, ahí paró la traducción. Una traducción que generó 3 aminoácidos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y que vengan a nuestras próximas clases. Gracias.